En primer lugar, enhorabuena a todos los que han participado y especialmente a los premiados en esta edición. Nuestro trabajo, nuestro proyecto, lleva como título una experiencia de evaluación continua para 1.300 alumnos con la herramienta Multieval. Yo he sido el coordinador, pero solo uno más del equipo, que está formado por bastantes personas, porque se trata de una experiencia en la que el nivel de implicación de todos los profesores de las asignaturas de referencia ha sido fundamental para el éxito de esta experiencia. El contexto en el que se ha desarrollado este proyecto se fundamenta en el curso 11-12, a partir del cual ya el proyecto tiene, digamos, vida propia. 2 asignaturas, Fundamentos de Administración y Dirección de Empresas y Economía de la Empresa, son 2 asignaturas gemelas. La primera de ellas se imparte en ADE, FICO y MIM, y la segunda en ECO, pero son asignaturas gemelas de primer curso, por lo que son alumnos de 4 grados distintos los implicados en este proyecto. En 3 centros distintos: la Facultad de Economía y Empresa de Zaragoza, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel y la Escuela de Gestión Pública y la Facultad de Gestión Pública de Huesca. 4 campus distintos: Zaragoza Paraíso, Zaragoza Río Ebro, Huesca y Teruel. En total, alrededor de 1.300 alumnos repartidos en 16 grupos. Este es el contexto docente en el que se ha desarrollado el proyecto, y el reto para los profesores era básicamente coordinar con la mayor precisión posible todos los grupos en los que se imparte la asignatura, tanto contenidos como materiales, secuencias, cronogramas, etc. Y para ello, la utilización de los sistemas de evaluación continua en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior nos suponía un reto al que hemos hecho frente utilizando una herramienta basada en las TICs y de la que hemos utilizado como soporte estándares como el Dropbox, el Google Docs o los sistemas de videoconferencia de Blackboard. Esta herramienta es el Multieval, que es una herramienta adaptada a la asignatura, a las asignaturas, por el autor, y que hemos puesto en marcha con un mecanismo de evaluación continua con el soporte de estas técnicas de la información y la comunicación. Bien, esta técnica lo que permite es generar ejercicios homogéneos pero individualizados para cada uno de los alumnos. Estos ejercicios se resuelven fuera del aula, con lo que no consumen tiempo de clase. Las soluciones de los alumnos a los ejercicios propuestos se envían a través del Blackboard. Bien, de cara al curso que viene, con el anuncio de que el Blackboard va a dejar de funcionar, pues vamos a tener que adaptarlo a Moodle o a otra herramienta. Y además esta herramienta permite la corrección automática de los ejercicios, con lo cual para el profesor, una vez que ya ha conseguido dominar la herramienta, resulta muy cómodo utilizar este sistema. Bien, el sistema de evaluación de la asignatura, de las asignaturas, es un sistema en el que se le da bastante importancia a la práctica. Un 60% de la nota corresponde a los aspectos prácticos, un 40% a teoría, y el sistema de evaluación supone un test de la parte teórica, que vale 4 puntos, y la parte práctica, que vale 6 puntos. La mitad de esa parte práctica se soporta en la técnica Multieval, la herramienta Multieval, y la otra mitad en ejercicios en el aula, con lo cual constituye esta herramienta un elemento fundamental de evaluación de la asignatura. Bien, la metodología seguida en el proyecto. En primer lugar, ya lo he comentado, la coordinación del profesorado. Es necesario coordinar a profesores de 16 grupos distintos en 4 campus, 3 centros, etc. El segundo elemento que forma parte de esta metodología es la puesta en marcha, la implementación de este mecanismo de evaluación. Y finalmente necesitamos saber cómo los alumnos han percibido la técnica, cuál ha sido su opinión, y a la vista de esto decidimos seguir un proceso de divulgación de esa técnica para que fuera conocida por otros colegas de otras universidades, asistiendo a congresos, etc. Bien, la coordinación interna del profesorado en la primera edición del proyecto exigió reuniones periódicas de los profesores de 16 grupos docentes, utilizar listas de correo común. A esto se sumaba el creador del programa, que nos asistía vía email para las dudas que iban surgiendo, y también utilizábamos la conferencia web como un mecanismo
de comunicación entre los profesores para puesta en común de determinados aspectos propios de la materia. Se realizaron talleres de formación dirigidos a los profesores fuera del horario docente. Se crearon grupos de trabajo para elaborar los ejercicios de cada una de las evaluaciones y se elaboraron unos tutoriales para que profesores y alumnos tuvieran un soporte de asistencia del programa que ha venido muy bien para hacer efectiva la puesta en práctica. Y en cuanto a los sistemas de evaluación interna, se ha hecho una encuesta a los alumnos para ver cómo percibían la técnica y se han presentado estas comunicaciones a 3 foros: el foro las cuartas jornadas de docencia en economía en La Coruña y los foros de la Universidad de Zaragoza, donde se ha difundido esta técnica como una técnica muy recomendable en materias que tengan esta característica, ¿no? Ser materias de muchos alumnos en muchos centros con una necesidad de coordinación muy alta. En la herramienta informática supone que la evaluación de esta parte de la asignatura se puede realizar fuera del aula. Esto da pie a que los alumnos, y así se puede constatar cómo en las fechas en las que habilitábamos para la entrega de los ejercicios, los alumnos venían con sus portátiles, te pillaban por los pasillos y permanentemente te preguntaban sobre dudas sobre los ejercicios que estaban realizando. Yo percibí un cierto entusiasmo incluso en algunos alumnos, probablemente porque estas generaciones ya están muy habituadas al uso de técnicas basadas en las TICs y que el percibir cómo era una herramienta cercana a lo que ellos habitualmente utilizan para todo tipo de actividades de su vida diaria, se familiarizaron enseguida con la herramienta y mostraron un gran entusiasmo por el uso de esta técnica. Esta técnica además permite generar muchas variantes del ejercicio, con lo cual cada alumno tiene que resolver su propio ejercicio. Y en el proceso de utilización de esta técnica, para que la coordinación de cada una de las fases tenga éxito en su conjunto, exige que, en primer lugar, los profesores diseñan los ejercicios con todas las variantes que consideren oportunas. Estos ejercicios se distribuyen a través de Blackboard. Esta actividad en el Blackboard está durante 4 días a disposición del alumno y en ese tiempo el alumno se descarga el ejercicio, lo resuelve por su cuenta y entrega las soluciones también a través de Blackboard. El profesor descarga las soluciones que el alumno previamente ha colocado en el Blackboard por grupos de clase, etcétera, para organizar las notas. Se ejecuta el programa de corrección, que dentro del multival es automático, se obtienen las calificaciones y se publican. El proceso es este, pero esto exige una tarea previa de diseño de ejercicios, etcétera, muy laboriosa. ¿Cómo funciona esta herramienta? Bien, el alumno ve esta pantallita donde tiene que aportar sus datos de identificación. Con estos datos de identificación, la herramienta le genera un ejercicio. Este sería un ejemplo de un ejercicio. Este es el ejercicio que ve el alumno, un ejercicio típico en el que hay una serie de datos, como, por ejemplo, en este caso, pues, precios por kilo de un determinado componente del proceso de producción de esta empresa. Y una serie de preguntas, y en la parte derecha de la pantalla se ve cómo aparecen unos recuadros donde tiene que aportar las soluciones a las preguntas que se plantean. Bien, el profesor que ha generado este problema previamente ha definido cuáles son las variables que pueden generar variantes del ejercicio. Es decir, aquí se fijaba un precio de 5.500 euros por kilo de uno de los componentes y el profesor previamente ha decidido en qué rango pueden variar estos precios. Lo mismo que otros precios como aparecen o otras variables del problema. Y estas son las variables que aparecen en verde en esta pantalla. Bien, esto es lo que técnicamente el profesor trabaja. Hay que tener cierto cuidado para evitar que las variables en algunos contextos puedan resultar incoherentes, pero para ello el propio programa genera unas pantallas de trabajo donde se pueden ver las soluciones a que da lugar y entonces el profesor decide si son coherentes o no y acota los rangos de variación de estas variantes del problema. Bien, una vez que el profesor ha recibido las soluciones de los alumnos que han resuelto el problema,
corrige y aparece esta pantalla donde ya se puede apreciar cuál ha sido el resultado. Bien, en verde estarían las respuestas correctas y en rojo las incorrectas, con lo cual aquí queda de manifiesto que hay alguna serie de cuestiones que han resultado muy difíciles para los alumnos y o bien el profesor considera que es necesario volver a explicar estos apartados de este tema y eso lo puede, digamos, puede hacer en las próximas clases porque esto es bastante rápido. Otras que están acertadas al 100% puede indicar justo lo contrario, ¿no? Que eran cuestiones muy fáciles y que todos los alumnos han acertado, o que el profesor haya sido capaz de expresar correctamente los contenidos necesarios para contestar correctamente a estas preguntas. Y estos son herramientas de trabajo internas del equipo de profesores a la hora de considerar la oportunidad de la técnica y los ejercicios que se han propuesto para este ejercicio de evaluación. Bien, ventajas para el profesor. Permite generar distintas variantes del mismo ejercicio, corrección automática, evita las pruebas presenciales que consumen tiempo en el aula y permite un seguimiento continuado del trabajo que se desarrollan los estudiantes, percibiendo los resultados de la aplicación de la técnica, como he comentado con estas pantallas que hemos ido viendo. Para el alumno, lo que llamaríamos generar un aprendizaje constructivista, puesto que los alumnos colaboran entre ellos y ahí surge este proceso de aprendizaje continuado. Ausencia de estrés en las condiciones de trabajo, es decir, no hay una situación como los exámenes con todo el protocolo que supone utilizar el aula de una determinada forma. Lo pueden hacer en su casa, en las aulas habilitadas para grupos de trabajo en la facultad o donde quieran, o un cibercafé, donde quieran. Está muy integrado con la metodología de enseñanza de la asignatura y permite la retroalimentación inmediata a la hora de orientar el estudio del estudiante. Bien, ¿cómo se valora esta técnica? Se han realizado encuestas, todos los cursos, a los alumnos para ver cómo consideran los alumnos esta técnica. Bien, lo que se percibe es que obtiene como técnica adecuada una clasificación muy alta, 5 es el máximo, estamos en casi la mitad de los encuestados opinan que tendría un rango de 4, muy aconsejable esta técnica, que mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje, resulta muy parecido, que genera colaboración entre alumnos, también más de un 40%. La recomendación, resulta sorprendente este resultado, un poco más bajo, probablemente porque los propios alumnos entre ellos perciben que no es tan fácil obtener elevadas calificaciones a pesar de ser una técnica, pero vamos, es una interpretación que hacemos nosotros con respecto a este resultado. Bien, como conclusiones podemos decir del multieval que es una herramienta motivadora y generadora de aprendizaje, que cuenta con una buena aceptación por parte de los alumnos, que facilita la evaluación continua cuando tenemos muchos alumnos en los grupos de estudiantes. Para el profesor supone un elevado coste de aprendizaje, de esfuerzo para conocer la técnica, pero que se rentabiliza fácilmente en los cursos siguientes, porque esta técnica se sigue utilizando y hay otras asignaturas del departamento que ya han empezado a utilizarla de cursos siguientes y, digamos, se está generalizando como una técnica adecuada para este sistema de evaluación. Bien, muchas gracias a todos. Hasta la presentación.